La historia de Caín es una de las más impactantes y trágicas de la Biblia. Nos presenta el primer asesinato registrado, revelando las devastadoras consecuencias del pecado cuando no se enfrenta. Este relato es una profunda advertencia sobre la fragilidad humana y la importancia de las decisiones. Caín fue el primer niño nacido fuera del Edén, llevando consigo las marcas de la caída de Adán y Eva. Su vida refleja los desafíos de vivir en un mundo marcado por el pecado. ¿Cómo puede tu historia enseñarnos sobre nuestras propias luchas y decisiones? Esta historia no trata solo de un acto de violencia, sino de las emociones y las decisiones que lo provocaron. La envidia, el odio y el resentimiento dominaron el corazón de Caín, culminando en tragedia. ¿Cómo pueden surgir estos sentimientos en nuestras propias vidas? ¿Estamos preparados para afrontarlos? La Biblia utiliza la historia de Caín para recordarnos que somos responsables de nuestros actos. Dios confrontó a Caín con la pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Esta interacción nos desafía a evaluar cómo tratamos a quienes nos rodean. ¿Somos protectores o negligentes? Además, esta historia nos ofrece la esperanza de transformación. Incluso tras grandes fracasos, siempre hay oportunidad de volver a empezar. ¿Cómo podemos aprender de los errores de Caín y forjar una vida con propósito y redención? Su historia nos brinda valiosas lecciones. Concluyo esta introducción con una invitación: abran su corazón para escuchar este mensaje. Que les conmueva profundamente y renueve su fe en el plan soberano de Dios. Prepárense para sumergirse en una historia que aún resuena como una advertencia y una oportunidad para el crecimiento espiritual. Caín fue el primer niño nacido fuera del jardín del Edén, cargando consigo el legado de la caída de Adán y Eva. Creció bajo el peso del duro trabajo en la tierra, aprendiendo desde temprana edad a luchar contra la frustración y la dureza de la vida fuera del paraíso. La herencia de Caín era más que una marca física, era espiritual. Vivía en un mundo donde la desobediencia ya había dejado profundas cicatrices. La tierra que cultivaba estaba maldita, reflejo del estado de su corazón. ¿Cómo influyó esta herencia en tus decisiones futuras? Este episodio nos recuerda que todos nos vemos afectados por las decisiones de quienes nos precedieron. Así como Caín llevaba las marcas de la caída, también nos afecta el pecado original. ¿Cómo hemos lidiado con estas marcas en nuestra propia relación con Dios? ¿Buscamos sanación o permitimos que nos dominen? El arduo trabajo de Caín en la tierra simboliza la lucha diaria contra la frustración y el caos causados por el pecado. Obtuvo los frutos de una tierra ingrata, pero también libró batallas internas. ¿Cómo podemos encontrar paz en medio de las dificultades de la vida confiando en Dios? La historia de Caín nos invita a reconocer el peso de la desobediencia en nuestras vidas. No solo afecta a quienes pecan, sino también a las generaciones venideras. ¿Cómo podemos romper este ciclo y forjar un legado de obediencia y fe? Finalmente, reflexiona sobre la importancia de afrontar las señales de desobediencia. Al igual que Caín, todos enfrentamos luchas internas y externas. ¿Qué legado estamos construyendo para las próximas generaciones? Nuestro llamado es vivir de manera que refleje la gracia redentora de Dios. Abel, a diferencia de Caín, vivía en paz y sencillez. Su vínculo con las ovejas y la aceptación de su ofrenda por parte de Dios reflejaban una vida en armonía con la voluntad divina. Esta serenidad despertó en Caín sentimientos de envidia y resentimiento. La vida de Abel se caracterizó por una entrega sincera y pura. Eligió cuidar las ovejas, una tarea que requería paciencia y dedicación. Su ofrenda al Señor no fue solo un ritual, sino un acto de adoración que brotaba de un corazón agradecido. ¿Cómo podemos cultivar esta misma sencillez en nuestra relación con Dios? La serenidad de Abel contrastaba con la frustración de Caín. Mientras Abel hallaba paz en su vocación, Caín luchaba contra el peso del trabajo arduo y el sentimiento de rechazo. Este contraste nos invita a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones. ¿Buscamos la aprobación de Dios o intentamos demostrar algo a los demás? La conexión de Abel con Dios también nos enseña la importancia de vivir en armonía con sus propósitos. Él no buscaba el reconocimiento humano, sino una relación genuina con el Creador. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra propia comunión con Dios? ¿Qué nos impide experimentar esa misma serenidad? Este episodio nos recuerda que la aprobación divina no se basa en nuestros logros, sino en nuestros corazones. Abel ofreció lo mejor de su rebaño porque amaba a Dios, no para impresionarlo. ¿Cómo podemos alinear nuestras acciones con esta misma sinceridad? Finalmente, reflexionemos sobre el legado de Abel.
Aunque su vida terminó trágicamente, su memoria perdura como ejemplo de fe y obediencia. ¿Qué impacto dejamos al buscar una conexión genuina con Dios? Nuestro testimonio debe inspirar a otros a seguir el mismo camino. Caín ofreció frutos de la tierra, pero sin la misma sinceridad que Abel, quien trajo lo mejor de su rebaño. La diferencia entre las ofrendas reveló la disparidad de sus corazones, uno lleno de orgullo, el otro de gratitud. Dios vio más allá del acto externo y observó la intención. La ofrenda de Caín se caracterizó por una falta de entrega total. Trajo algo, pero no lo mejor de su cosecha. Esto refleja un corazón dividido, que busca reconocimiento sin verdadera devoción. ¿Cómo hemos presentado nuestras ofrendas a Dios? ¿Estamos dando lo mejor de nosotros o solo lo que nos queda? Por otro lado, la ofrenda de Abel fue pura y desinteresada. Escogió los mejores animales de su rebaño, demostrando confianza en la provisión constante de Dios. Esta actitud nos enseña que la verdadera adoración implica sacrificio y fe. ¿Cómo podemos aplicar esta lección a nuestra vida diaria? Este episodio también nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones al servir a Dios. A menudo, como Caín, intentamos impresionar con nuestras obras, pero no entregamos nuestro corazón. ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestras acciones? ¿Buscamos la aprobación divina o la humana? La aceptación de la ofrenda de Abel y el rechazo de la de Caín demuestran que Dios valora el corazón por encima de todo. No se conforma con gestos vacíos, busca una relación auténtica. ¿Cómo podemos alinear nuestras ofrendas, nuestro tiempo y nuestros talentos con su voluntad? Finalmente, reflexionemos sobre el fuego divino que consume las ofrendas aceptables. Así como Abel experimentó la alegría de ser aceptado por Dios, estamos llamados a vivir una vida de adoración constante. ¿Qué clase de sacrificio estamos dispuestos a hacer para honrar a Dios? Nuestro corazón debe ser el altar donde depositamos nuestras ofrendas. El resentimiento de Caín creció como la mala hierba, alimentado por el rechazo de su oferta y la aceptación de Abel. Este sentimiento echó raíces en su corazón, nublando su juicio y consumiéndolo por dentro. El odio comenzó a tomar forma en su vida. Este proceso de transformación nos enseña que los sentimientos no atendidos pueden convertirse en trampas mortales. La envidia inicial de Caín se transformó en odio, un veneno que afectó sus emociones y decisiones. ¿Cómo hemos lidiado nosotros con nuestros propios sentimientos de frustración o celos? La oscuridad en el corazón de Caín es una advertencia sobre los peligros de permitir que el pecado domine nuestras vidas. Él eligió albergar resentimiento en lugar de buscar la reconciliación o la sanación. ¿Qué áreas de nuestra vida están dominadas por sentimientos negativos? ¿Estamos dispuestos a afrontarlos? Este episodio también resalta la importancia de controlar nuestras emociones antes de que ellas nos controlen. Dios le ofreció a Caín la oportunidad de reflexionar y cambiar, pero él prefirió seguir el camino de la destrucción. ¿Cómo podemos evitar caer en la misma trampa? El autocontrol es esencial en nuestra relación con Dios. La transformación de Caín nos desafía a reconocer las señales de alerta en nuestras vidas. Cuando empezamos a sentir celos o resentimiento, debemos buscar la luz de Dios de inmediato. ¿Cómo podemos cultivar un corazón dispuesto a perdonar y reconciliarse? Estos son pasos cruciales para evitar la oscuridad. Finalmente, reflexiona sobre las decisiones que moldean nuestro carácter. Al igual que Caín, somos responsables de cómo respondemos a los desafíos emocionales. ¿En qué tipo de persona nos convertimos cuando nos enfrentamos al conflicto? Nuestro llamado es vivir como hijos de la luz, no de la oscuridad. Movido por la envidia y los celos, Caín atrajo a Abel al campo y lo mató. La sangre derramada clamaba justicia, y Caín se enfrentó a Dios, cargando para siempre con el peso de su culpa y la marca de su decisión. Este acto marcó el comienzo de la violencia en la humanidad. El asesinato de Abel revela las devastadoras consecuencias del pecado desenfrenado. El odio que Caín alimentó culminó en un acto irreversible, que afectó no solo a Abel, sino a toda la historia de la humanidad. ¿Cómo impactan nuestras decisiones a quienes nos rodean? ¿Consideramos las consecuencias de nuestros actos? Este episodio nos recuerda que el pecado nunca afecta solo a quienes lo cometen. El silencio tras el crimen de Caín evoca el vacío dejado por la muerte de Abel. La pérdida de una vida inocente es una tragedia que resuena a través de las generaciones. ¿Cómo podemos evitar ser agentes de destrucción en nuestras familias y comunidades? El peso de la culpa sobre Caín es un claro ejemplo de la carga que llevamos cuando elegimos el camino del mal. Intentó ocultar su crimen,
pero Dios conoce todos los secretos del corazón. ¿Cómo hemos lidiado con nuestra propia culpa? ¿Buscamos el perdón o intentamos encubrir nuestros errores? La justicia divina es inevitable, aunque tarde en manifestarse. Dios confrontó a Caín con una pregunta directa: ¿dónde está tu hermano Abel? Esta interacción nos desafía a asumir la responsabilidad de nuestros actos. ¿Cómo podemos vivir con mayor transparencia ante Dios y ante los demás? Finalmente, reflexionemos sobre el legado de violencia que dejó Caín. Su acto de odio tuvo consecuencias eternas, pero también nos sirve de advertencia. ¿Qué clase de herencia estamos construyendo con nuestras decisiones? Nuestro llamado es buscar la paz y la reconciliación, no la destrucción. Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta fría e indiferente de Caín no ocultó su culpa. Esta interacción puso de relieve la responsabilidad de cada ser humano por sus decisiones y acciones. Nadie puede escapar a la verdad ante Dios. La pregunta de Dios no buscaba obtener información, sino confrontar a Caín con su realidad. Él sabía lo que había sucedido, pero quería que Caín reconociera su pecado. ¿Cómo hemos respondido a las convicciones de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a admitir nuestros errores? Este episodio nos recuerda que somos responsables de nuestros actos, independientemente de las circunstancias. Caín intentó justificar su indiferencia diciendo: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta actitud revela un intento de evadir la responsabilidad. ¿Cómo podemos contribuir al cuidado de los demás? La verdad siempre sale a la luz, incluso cuando intentamos ocultarla. El silencio de Caín tras el asesinato fue interrumpido por la voz divina, que lo llamó a rendir cuentas. ¿Cómo podemos ser más transparentes y honestos en nuestra relación con Dios? La verdad es la base de una relación auténtica. Este momento también nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como guardianes los unos de los otros. Así como Caín fue interrogado sobre Abel, estamos llamados a cuidar de quienes nos rodean. ¿Cómo estamos cultivando nuestras relaciones? ¿Actuamos con amor o con indiferencia? Finalmente, reflexionemos sobre la importancia de asumir la responsabilidad de nuestros actos. Así como Dios confrontó a Caín, nosotros también enfrentaremos momentos de rendición de cuentas. ¿Qué legado estamos construyendo con nuestras decisiones? Nuestro llamado es vivir con integridad y verdad. Tras ser maldecido, Caín fundó la ciudad de Enoc, intentando construir algo significativo a pesar de su culpa. Su legado es una mezcla de errores y la búsqueda de un nuevo comienzo, demostrando que incluso en las ruinas hay espacio para intentar algo nuevo. No se rindió del todo. La construcción del libro de Enoc refleja el deseo humano de dejar un legado, incluso tras grandes fracasos. Caín, aunque marcado por el pecado, buscó crear algo perdurable. ¿Cómo podemos convertir nuestros errores en oportunidades de reconstrucción? El pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. Este episodio nos recuerda que Dios nos permite continuar nuestro camino, incluso después de nuestros mayores errores. Caín fue protegido por una marca divina, que le aseguró la supervivencia. ¿Cómo podemos usar la gracia de Dios para volver a empezar? Estamos llamados a construir, incluso después de las caídas. La ciudad de Enoc también simboliza el intento de Caín por encontrar sentido a su vida en medio del exilio. Buscó un propósito en sus logros, pero estos jamás pudieron llenar el vacío que dejó el pecado. ¿Cómo hemos buscado nosotros el sentido de nuestras vidas? ¿Nos centramos en Dios o en logros vacíos? Este momento nos desafía a evaluar el legado que estamos construyendo. Al igual que Caín, somos responsables de cómo usamos nuestros dones y talentos. ¿Estamos construyendo algo que honre a Dios o que simplemente satisfaga nuestros propios deseos? Nuestro trabajo debe glorificar al Creador. Finalmente, reflexionemos sobre el equilibrio entre reconocer nuestros errores y buscar nuevos comienzos. Así como Caín fundó Enoc, estamos llamados a reconstruir y renovar. ¿Qué legado dejaremos a las próximas generaciones? Nuestro legado debe apuntar a la redención y la esperanza en Dios. La historia de Caín nos enseña sobre el impacto de nuestras decisiones y la gravedad del pecado. Nos advierte sobre el peligro del resentimiento y la falta de control sobre las emociones, pero también señala la posibilidad de la redención. Cada decisión moldea nuestro futuro. Esta historia revela que el pecado no es solo un acto aislado, sino una cadena de consecuencias que afectan vidas. El odio de Caín lo llevó al asesinato de Abel, dejando cicatrices eternas. ¿Cómo podemos evitar que pequeñas decisiones nos conduzcan a grandes desgracias?
La vigilancia espiritual es esencial. Este episodio también resalta la importancia del arrepentimiento y la transformación. Aunque Caín nunca mostró remordimiento, su historia nos desafía a buscar la sanación de nuestras faltas. ¿Cómo podemos aprender de nuestros errores y crecer en madurez espiritual? El arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración. Las lecciones de Caín nos recuerdan que nadie está exento del riesgo de caer. Fue el primer niño nacido fuera del Edén, pero su trayectoria demuestra la fragilidad humana. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe para resistir las tentaciones? Depender de Dios es nuestra mayor defensa contra el pecado. Este momento nos invita a reflexionar sobre el legado que estamos construyendo. Al igual que Caín, somos responsables de nuestros actos y de su impacto en las generaciones futuras. ¿Estamos dando ejemplo de superación o perpetuando los mismos errores? Nuestra vocación es ser agentes de cambio. Finalmente, reflexiona sobre la memoria de Caín. Su historia nos recuerda que, incluso después de grandes fracasos, siempre hay oportunidad de volver a empezar. ¿Qué legado quieres dejar? Nuestro propósito debe ser glorificar a Dios e influir positivamente en el mundo que nos rodea. La trayectoria de Caín ilustra la fragilidad humana y la necesidad de vigilancia espiritual. A pesar de sus defectos, su historia nos recuerda que, incluso después de grandes errores, siempre existe la oportunidad de buscar sentido a la vida y empezar de nuevo. El pecado puede ser confrontado con fe. El pecado es una fuerza poderosa que busca dominarnos, pero Dios ofrece una salida. Caín tuvo la oportunidad de cambiar, pero prefirió guardar rencor. ¿Cómo podemos evitar caer en las mismas trampas? Depender de Dios es fundamental para resistir las tentaciones. Este episodio también resalta la importancia del perdón y la restauración. Aunque Caín no se arrepintió, estamos llamados a buscar la reconciliación con Dios y con los demás. ¿Cómo podemos ofrecer y recibir perdón en nuestra vida diaria? El amor cubre multitud de pecados. La esperanza de transformación es el eje central del mensaje bíblico. Así como Dios protegió a Caín con una marca, también nos ofrece su gracia para empezar de nuevo. ¿Cómo podemos acoger esta esperanza y vivir una vida transformada? La fe es el fundamento de este cambio. Este momento nos desafía a confiar en la promesa de renovación de Dios. Incluso después de grandes caídas, Él puede usar nuestras vidas para su gloria. ¿Cómo podemos permitir que Dios restaure las áreas dañadas de nuestra vida? Nuestro papel es entregarle todo y confiar en su plan. Finalmente, reflexiona sobre la experiencia de Caín como un espejo para nuestras propias vidas. Su historia es una advertencia, pero también un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para buscar a Dios. ¿Qué tipo de transformación deseas experimentar? Nuestro llamado es vivir por fe, confiando en la gracia redentora de Cristo. La historia de Caín nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. Nos reta a reconocer los peligros del pecado, como el odio y el resentimiento, pero también nos muestra la esperanza de transformación que encontramos en Dios. Somos responsables de nuestras decisiones. Si este texto te ha planteado preguntas importantes sobre tu vida, aprovecha este momento para buscar cambios reales. ¿Cómo hemos estado lidiando con nuestras emociones y conflictos internos? La historia de Caín nos alerta sobre los peligros de ignorar la voz de Dios y albergar sentimientos negativos. No subestimes el poder de las pequeñas decisiones cotidianas. Así como el odio de Caín se convirtió en un acto irreparable, nuestras decisiones diarias nos definen. ¿Qué clase de persona quieres ser? Pídele a Dios que te ayude a construir un legado de amor, perdón y fe. Dios siempre nos ofrece la oportunidad de volver a empezar, incluso después de grandes fracasos. Así como protegió a Caín y le permitió fundar a Enoc, también nos da oportunidades para reconstruir. ¿Cómo podemos aprovechar esta gracia para construir algo significativo en nuestras vidas y en el mundo? Concluyo con un reto: evalúen sus prioridades y relaciones. ¿Estamos cultivando relaciones que honren a Dios o permitiendo que el pecado influya en nuestras interacciones? Nuestro llamado es ser luz en medio de la oscuridad, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Finalmente, recuerda que la historia de Caín no termina en derrota. A pesar de sus errores, nos enseña que siempre hay lugar para la redención. Busca a Dios hoy, entrégale tus fracasos y confía en su plan. Tu vida puede ser una historia de restauración y esperanza.